Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Bendiciones, bendiciones para todos nuestros fieles seguidores. Gracia y paz. Verdadero saludo. Lo demás, un invento. Gracia y paz. Bien, estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos primero a asegurarnos que está todo bajo control. Sí, ahí está, ahí está. Las 10 vírgenes, periscopio. Las 10 vírgenes, perfecto. Gracia y paz. Ahí está. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Vamos a explicar la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Y comparte este video con algún amigo, algún conocido, porque va a ser de bendición a su vida. Ahí estamos, ahí estamos. Las 10 vírgenes. Bendiciones, bendiciones para todos. Pastora Janet León Meléndez, obispo, pastora, bendiciones. Pastora Karina Santos de Frías, bendiciones. O sea, ministro, pastor Natanael López, bendiciones, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí. Perfecto, ahí está. Así que está oyendo bien. Se empiezan a conectar. Perfecto. Vamos a exponer lo que es la parábola de las 10 vírgenes. La parábola. Alejandro Ruiz. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno. Qué bueno. José Eber Gutiérrez Ortiz. Gracia y paz. Shalom. Eddie, pastor, maestro, licenciado, máster, magister, pastor, Eddie Emmanuel Álvarez Pimentel, compañero, hermano de 1000 batallas. Qué bueno que están conectados. Comparte este video. Usted se va a gozar. Vamos a exponer y aclaro de antemano, les aclaro que este tema va a dividirse muy probablemente de 2 a 3 partes. Muy probable de 2 a 3 partes. Este tema de la parábola de las 10 vírgenes. Un tema que en la evolución del tiempo se ha convertido en polémico y controversial por la ubicación que tiene, porque está después de Mateo 24. Entonces,
la gente lo conecta inmediatamente. Qué bueno, qué bueno. Pero todo obra para bien, todo obra para bien. Vamos a... Estamos aquí haciendo los ajustes del lugar. Sí, ya tenemos unos 15 conectados. Qué bueno. Ahí está. Bien. Pastor Anthony Rodríguez. Bendiciones allá en Houston, Texas. Qué bueno. Alexander Fría, pastor. Ahí con una gran gira por Sudamérica. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos en la graduación. Dios mediante. Hashem Adonai Elohim mediante. Nos veremos en la graduación ahora el próximo año. Qué bueno, qué bueno. Bien, amados, vamos ya a arrancar. Miren. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí voy a compartir este video con la fanpage. Ahí está. Perfecto. Bien. La parábola de las 10 vírgenes actualmente tiene una amalgama de interpretaciones. Ahora bien, hoy en este live, en este video educativo, vamos a exponer el contexto inmediato, o sea, la tradición e interpretación del mundo inmediato de Jesús y su contexto. ¿Por qué? Porque también existe otra interpretación que es la interpretación eclesiástica posterior que relacionó la parábola con la iglesia como novia de Cristo, la preparación para la segunda venida de Jesús y lo que es la importancia de la fe y las obras en la vida cristiana. Y hay una tercera interpretación que es la tradición e interpretación occidental de los siglos XX y el presente siglo XXI, que es la interpretación tradicional que aparece en las Biblias de estudio, que aparece en muchos libros, y para que se vendan tienen que poner no la verdad de la parábola, sino lo que la gente quiere escuchar y oír de la parábola. Les pido permiso a ustedes para exponer primero el texto inmediato, el contexto inmediato, lo que es la tradición e interpretación del mundo inmediato de Jesús y su contexto. Permiso, ¿por qué? Porque sencillamente, normalmente la gente lo que quiere es que se le diga lo que ya saben, lo que es la tradición normal, lo que ya conocen, lo que ya han escuchado por años. Entonces, una cosa, la Biblia dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Entonces, tenemos que entender el mundo de Jesús, porque en el mundo de Jesús, en la época de Jesús, existían tres grandes corrientes. Una era la filosofía griega con las influencias de Platón y Aristóteles. La otra era el judaísmo con la Torá y la tradición oral rabínica. Y en tercer lugar estaba el estoicismo, que era el énfasis en la virtud, en la razón, la indiferencia ante las pasiones, la aceptación del destino, el desapego, entre otras virtudes, que la gente la absorbía
de una forma automática, porque se enfatizaba en que la virtud era el objetivo principal de la vida humana. La razón como una facultad que nos permitía entender el mundo y a tomar decisiones correctas. La indiferencia ante las pasiones, que Pablo lo expone porque los estoicos creían que las pasiones y los deseos eran obstáculos para la virtud. La aceptación del destino, porque los estoicos creían que el destino era inevitable y que la gente tenía que aceptarlo con calma y serenidad. También estaba el desapego, porque se vivía una cultura de que nada era nada, especialmente en las clases marginadas y pobres. Y los estoicos recomendaban desapegarse de las cosas materiales y de las relaciones personales. Entonces, en el contexto inmediato de la época de Jesús, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, del 1 al 13, no tiene relación directa con la iglesia. No tiene relación directa con la iglesia. Recuerde que en este live estoy explicando el contexto del capítulo, la verdad, lo que algunos llaman la verdad verdadera del texto. No tiene relación directa con la iglesia, ya que la iglesia como institución no existía aún. La parábola se enfoca en la preparación para la venida del reino de Dios que esperaban los judíos. Y la imagen de las 10 vírgenes se refiere a la comunidad judía, esperando la redención. Repito, la imagen de las 10 vírgenes se refiere, o doncellas, se refiere a la comunidad judía esperando la redención. Entonces, en la parábola, que todos ustedes la pueden encontrar en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, tenemos la escena de las vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, la escena de las lámparas con el aceite, las vasijas, y todos sabemos lo que pasó en el desarrollo de la parábola. Usted lo puede leer en Mateo 25, versículo 1 al 13. Algo importante antes de seguir exponiendo. Tenemos que recordar que en la parábola de las 10 vírgenes, lo que es la unidad de los evangelios se unen en un material tradicional o material verbal y en un material que es histórico. Ojo, ambos son paralelos y ambos van de la mano. El material verbal tradicional y el material histórico. Ambos son paralelos o van paralelos y ambos van de la mano. Una característica del Evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, y no estamos hablando, la parábola está en Mateo, repito, capítulo 25, versículo 1 al 13, pero hay que aclarar que en el Evangelio de Juan no aparece ninguna parábola. En el Evangelio de Juan no aparece ninguna parábola. Juan se escribe en parte a través de una fuente llamada la fuente de las señales. Repito, ¿por qué Juan no está dentro de los evangelios sinópticos? Número 1, en el Evangelio de Juan no aparece ninguna parábola. Además, Juan, cuando se redacta, la comunidad que redacta el Evangelio de Juan lo hace principalmente a través de la fuente de las señales. Algo que se da en los institutos bíblicos. Ustedes saben que la fuente de las señales se caracteriza, especialmente Juan,
por una serie de relatos de milagros y señales que demuestran la divinidad de Jesús. Y Juan redacta 7 señales que usted se las sabe. La transformación del agua en vino en Caná, la curación del hijo del oficial real, la curación del paralítico en la piscina o estanque de Betesda, la multiplicación de los panes y los peces, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y la pesca milagrosa. Las famosas 7 señales. Ahora, cuando usted ve Marcos, usted va a notar que Marcos recibe la información del apóstol Pedro y al recibir la información del apóstol Pedro, escribe el evangelio. Sin embargo, Mateo y Lucas están recibiendo la fuente de Marcos y del documento Q. Lucas está recibiendo del documento Q. Ahora, hay una ligera diferencia. ¿Por qué? Porque Mateo está recibiendo de una transmisión oral, de testimonios orales independientes a Marcos y Lucas. Lo voy a repetir. Mateo está recibiendo de una transmisión oral de testimonios orales independientes a Marcos y a Lucas. Entonces, en los evangelios está la tradición doctrinal en parábolas. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué buscan con las parábolas? Enseñar sobre el reino de Dios, ilustrar la naturaleza de Dios, explicar la condición humana, mostrar la importancia de la fe y la obediencia. Ahora, usted va a notar en las parábolas, en las características del reino de Dios, que existen varios elementos: inclusión, crecimiento, valor, exclusividad, separación, responsabilidad, justicia, amor, misericordia, gracia, humildad, perseverancia, constancia y universalidad. Esos 14 elementos están presentes como características del reino de Dios en las parábolas. Entonces, el Evangelio de Mateo, hay una colección de 104 elementos y dichos parabólicos, 104 parábolas y dichos. Repito, en el Evangelio de Mateo, entre dichos y parábolas, sumándolos, hay aproximadamente una colección de 104. Usted me va a decir, pero las parábolas en Mateo son entre 34 y 40. Sí, pero entre dichos parabólicos y parábolas suman 104. ¿Por qué? Usted puede sumarlo. Se mencionan 85 personajes. 73 de ellos son hombres y solo 12 son mujeres. Y 10, como el caso de hoy, son damas de honor, doncellas, vírgenes. Entonces, cuando usted lo analiza, solamente hay 3 casos en los que se menciona a las mujeres de los 104 elementos de parábolas y dichos. Y hay algo que debe de llamarnos la atención. Debe de llamarnos la atención con las mujeres. Entonces, como dije, en Mateo hay aproximadamente entre 34 a 40 parábolas, que no vamos a mencionarla ahora por un asunto de tiempo. Ahora, en segundo lugar, tenemos que confesar que existía en el siglo I la política del patriarcado y que es notable en el libro de Mateo y en los evangelios. Existía una política patriarcal que fue discurriendo a través de los años y que muchos no quieren entender que esa política de patriarcado se refleja
en las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Qué estoy tratando de explicarle a ustedes? Que existía una subrepresentación de las mujeres. En otras palabras, en cierto sentido, las mujeres al parecer eran relativamente invisibles. Entonces, hay un desafío a los lectores cuando se lee la parábola de las 10 vírgenes para que se escuche. Hay una protesta, las voces de las mujeres en este texto. En tercer lugar, note usted que estas 10 mujeres en la parábola son anónimas. Son anónimas. La mayoría de las traducciones han registrado a las mujeres de esta parábola como vírgenes. Algunas otras traducciones como damas de honor. En cuarto lugar, la lectura de la parábola de las 10 vírgenes nos invita a una lectura subversiva. ¿Qué quiero decir? Bueno, que se valoren las voces y las perspectivas de las comunidades marginadas de ese momento. Que se haga caso a las comunidades invisibles, porque hay narrativas en las parábolas de las comunidades invisibles. Que se le haga caso a las comunidades subrepresentadas, a las comunidades descolonizadas. Y la política de representación debe abordarse en cualquier compromiso hermenéutico con los textos bíblicos, y usted verá que esta parábola de las 10 mujeres nos desafía a esto. En quinto lugar, un indicador importante para una sociedad justa e igualitaria es la parábola de las 10 vírgenes. Es un indicador muy importante para una sociedad justa e igualitaria. ¿Por qué? Porque debemos reconocer a las personas como personas independientemente de su rol, de su estatus, de su posición y de su ocupación. En sexto lugar, esta parábola de las 10 vírgenes, si usted lo analiza, va a encontrar una teología de la imprevisibilidad. Una teología de la imprevisibilidad, lo imprevisto, lo repentino, lo asombroso, lo inesperado, lo sorprendente, lo impresionante, lo extraordinario. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora del regreso del Hijo del Hombre, que está conectado con la venida del reino en el siglo I, en el contexto de Mateo 25. Esta parábola de las 10 vírgenes cuestiona todo tipo de predicciones de la acción de Dios. Atención, profetas. Atención, ministros, apóstoles, profetas, predicadores, evangelistas, maestros y pastores. Esta parábola cuestiona todo tipo de predicciones que se quieren hacer de la acción de Dios, que tal fecha, que esta fecha, que cuál fecha. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque la parábola nos está llamando a reconocer que Dios no actúa según los términos y condiciones de las predicciones humanas. Más bien, Dios actúa según sus propios términos y tiempos. Por eso hay imprevisibilidad. Lo repito, en la parábola de las 10 vírgenes está el elemento de la imprevisibilidad. Está el elemento de aleatorio, la aleatoriedad. Está el elemento de la arbitrariedad. Está el elemento de la variabilidad. Está el elemento de la cambiabilidad. De modo que
muchas veces las cosas del Eterno son imprevisibles, súbitas, repentinas y en su propio tiempo y en sus propios términos. Nadie puede estar diciendo que se va a acabar el mundo mañana, que ya sí, que la tercera guerra mundial, un miedo, metiéndole cuco a la gente. Por favor, seamos sensatos. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes es una redacción mateana, una redacción de Mateo que está conectada con Lucas capítulo 12, versículos 35 al versículo 38, que usted lo puede leer. ¿Por qué? Porque conectándola con Lucas capítulo 12, versículos 35 al 38, se convierte en una alegoría. ¿Por qué? Porque le está conectando con el siervo vigilante. Cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Si usted analiza Lucas capítulo 24, o mejor dicho, lo compara con el capítulo 24, versículo 45 del sabio y fiel vigilante, del sabio y fiel preparado, en los versículos 43, 44 y 45 del capítulo 24, usted se va a dar cuenta que hay una conexión directa. Ahora, ¿qué pasa con esta parábola? Que es imposible reconstruir con precisión la situación matrimonial. ¿Por qué? Porque la parábola de las 10 vírgenes ocurre en la última noche. Oiga esto, en la última noche de la celebración de las bodas. Lo voy a repetir. La parábola de las 10 vírgenes ocurre en la última noche de la celebración de las bodas. Y eso lo voy a explicar en otro video, cómo se celebraban las bodas en el siglo I en Israel. No vaya ahora a donde un rabino, si es que lo tiene cerca, o donde un judío a preguntarle cómo se celebran ahora en el siglo XXI. Hay similaridades y hay parecidos, pero en el siglo I había un protocolo. Entonces, muchos dicen, pero ¿cómo es posible que las 10 vírgenes estén comprometidas con el mismo novio? No. ¿Dónde está la novia? Señores, les voy a dar un avance. Las 10 vírgenes están ahí y son las que preparan a la novia. Son las que bañan a la novia, asean e higienizan a la novia. Son las que visten a la novia. Son las que decoran, adornan y visten a la novia y la preparan para recibir al esposo. Ojo, ojo. Las imágenes nupciales utilizadas en el Antiguo Testamento, en especial en el Cantar de los Cantares, eran aplicadas por los rabinos a las relaciones entre Dios y su pueblo. Si no, chequelo en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Volvemos a la parábola de las 10 vírgenes. Cuando vamos a analizar y a estudiar la parábola de las 10 vírgenes, recuerden que hoy estoy presentando la interpretación contextual, exegética, hermenéutica del siglo I. Esa parábola hay que analizarla en base al marco de la crítica de las formas de los evangelios. Lo repito, si usted no conoce el análisis en el marco de la crítica de las formas de los evangelios, se va a llevar de muchas Biblias que andan por ahí, que no son malas, son Biblias de estudio. Y fíjese como usted
cree lo que la Biblia de estudio dice. Pero hay que tener la capacidad, la sabiduría, la pericia, la erudición para analizar las parábolas, en especial esta, en base al marco de la crítica de las formas de los evangelios. Permiso. ¿Qué estoy diciendo? Número uno, tenemos que analizar el material verbal doctrinal, el material verbal literario, el material verbal doctrinal, aquellas cosas que fueron transmitidas de manera independiente. Tenemos que analizar el material histórico que va a dictar los hechos y las narraciones. Tercero, tenemos que analizar la estructura externa de la parábola. Análisis de la estructura externa de la parábola. Cuarto, tenemos que estudiar y analizar la intención del autor cuando está proponiendo la parábola en su unidad literaria. La intención del autor, oiga, la idea original, la intención original, sea esta religiosa, social o política, o unida a las tres: intención religiosa, intención social e intención política. En quinto lugar, tenemos que analizar la intención literaria. No se me sienta mal. No es leer y decir aquí dice, no. Quinto, intención literaria. Y la intención literaria tiene varios objetivos, múltiples. Pudiera pasarme la tarde hablando de lo que es la intención literaria, porque la intención literaria que busca comunicar, informar, narrar, relatar, exponer, instruir, enseñar, adiestrar, educar, pregonar, predicar, difundir. También denunciar, acusar, inculpar, exhortar, amonestar, reprender, alentar, mandar, preceptuar, establecer, confesar, declarar, descubrir, manifestar. En sexto lugar, tenemos que saber cuál es la comunidad inmediata, a quién se dirige esta parábola. La cultura, la formación, en séptimo lugar. En octavo lugar, la cultura del texto inmediato. En noveno lugar, la filosofía de vida. En décimo lugar, el tono o matiz que lleva la parábola. Ojo, el tono o matiz que lleva la parábola. Número 11, el mundo económico de la parábola, porque ahí hay un elemento económico. En Israel, nadie compraba de noche. Lo voy a repetir. Hay tres autoras y precisamente son mujeres. En Israel, el comercio nocturno prácticamente era nulo y por eso el mundo económico es importante. Tenemos que estudiar, número 12, el estilo estructural del que escribe. El estilo estructural del que escribe. Número 13, los protagonistas. Le estoy dando pautas enumeradas. Número 13, los protagonistas. Número 14, la advertencia inmediata. ¿Por qué? Porque no podemos tomar la parábola con los ojos de Occidente, de este lado. No podemos interpretarla con matiz escatológico. Yo sé que usted me va a decir, pero antes está Mateo 24. Sí, pero el hecho de que esté Mateo 24 ahí antes del capítulo 25, también usted tiene que analizar Mateo 23, Mateo 22, Mateo 21, para que pueda entender la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola de las 10 vírgenes es una advertencia inmediata y no podemos tomarla de inmediato para interpretarla con un matiz escatológico y futurístico. ¿Por qué? Porque la parábola está llamando a un despertar de la conciencia al mundo
que estaba siendo dominado. ¿Sí? Un despertar de la conciencia al mundo que estaba siendo dominado. La parábola está identificando los matices, todos los matices de la clase pobre, de la clase marginada y de la clase dominada. La parábola está revelando el mundo inmediato de Jesús, el mundo inmediato cultural, la estructura social inmediata del mundo presente en el tiempo de Jesús, no de algo futurístico ni de algo escatológico. Y todos sabemos que la estructura social en el tiempo de Jesús estaba el Imperio Romano. Jerusalén, Israel, estaba bajo dominio romano, con un gobernador romano. Existían diferentes clases sociales que venían desde la época del segundo templo, desde antes de Jesús nacer. Estaban los nobles y sacerdotes que controlaban la economía y la religión. Había un sistema económico de explotación. La gente tenía deudas y si no podían pagar las deudas, lo esclavizaban. Existían impuestos y tributos al templo e impuestos y tributos al Imperio Romano. Sí, había una explotación económica, los ricos explotando a los pobres, el sistema religioso. Existía un legalismo y un ritualismo garrafal. ¿Por qué? Porque se hacía énfasis en la obediencia a la ley, pero no a la ley, a la Torá, sino a los preceptos verbales que los ancianos, que Jesús le llamó la tradición o las tradiciones de los ancianos, había que seguirla al pie de la letra. Existían exigencias con los sacrificios y las ofrendas. Había un control, una manipulación, una coerción de los líderes religiosos sobre la interpretación de la ley. Y estaba el grupo de los nobles judíos, saduceos, que controlaban el templo, controlaban la aristocracia, controlaban las familias sacerdotales. Estaban los fariseos, que eran líderes religiosos y políticos que influían en la sociedad judía. Estaban los asmoneos, descendientes de la dinastía macabea, que gobernaban Judea después de aquella revuelta que ustedes conocen. Estaba la clase media emergente de mercaderes y comerciantes. Estaba la mayoría de la población, campesinos y agricultores. Estaban los esclavos. Los esclavos eran, oigan esto, los esclavos eran del 33 al 40% de la población. Unos porque sus padres se habían endeudado y otros porque ya eran esclavos, de hecho. De un 33 a un 40% de la población eran esclavos. Estaban los grupos étnicos judíos, la mayoría en Judea y en Galilea, los samaritanos en Samaria, los gentiles, los no judíos en ciudades como Cesarea y en ciudades como Antioquía. Estaban los nobles romanos, patricios, ecuestres, los senatoriales que gobernaban las provincias. Doctor, ¿y por qué usted menciona a estos nobles? Porque estos nobles eran los que poseían y controlaban las riquezas, la economía, la tierra. Eran los que poseían y controlaban el poder político. ¿Por qué? Porque ellos ocupaban cargos importantes en el gobierno. Eran los que tenían la influencia social. Ponían leyes, reglas, normas y dirigían la sociedad. Eran los que controlaban la educación, porque no todo el mundo tenía acceso a la educación. No todo el mundo tenía acceso a la cultura griega y romana. Ojo, más de 15 autores e historiadores certifican que en el siglo I, allá en la provincia de Judea, 94
a 96% de la población era analfabeta. Las redes, claro, no las redes que tenemos ahora, sino las redes de relaciones, estaban controladas por los nobles y los líderes religiosos. Entonces, existían unos privilegios que solamente era para un grupo pequeño reducido, que estaba exonerado de los impuestos. Y ellos mismos hacían las leyes, aplicaban justicia y la administración conforme a su conveniencia. Ellos eran los únicos que tenían participación en la política y el gobierno. Había un control absoluto sobre la religión y la educación. El lujo y la comodidad en la vida diaria era exclusiva de ellos. Ellos estaban llamados a mantener el orden y la estabilidad, la justicia administrada justamente, a gobernar con equidad, a proteger la religión y la tradición. Perdón. Eran los representantes del Imperio Romano, eran los controladores del templo, eran los que tenían que cumplir las obligaciones de impuestos fiscales y también las obligaciones militares. Ahora, ¿cuál es la conexión? Yo sé que usted se siente raro porque no estoy en la segunda y tercera interpretación, estoy en la interpretación contextual del siglo I. Yo sé lo que usted quiere oír. Usted lo va a escuchar en el segundo video y en el tercer video. Estoy en el texto con su contexto. En la parábola de las 10 vírgenes hay una conexión, hay una relación de la nobleza con Jesús. ¿Por qué? Porque la parábola entra en conflicto con el control de los saduceos y fariseos. La parábola es una crítica a la riqueza y el poder. La parábola es un despertar, una enseñanza para aplicar igualdad y justicia. La parábola está exponiendo la relación que existe o las relaciones con los nobles romanos y los judíos. Y en la parábola, Jesús trata de ejercer influencia en la forma en que se va a entender e interpretar el mensaje. Ahora, el contexto de Mateo 25, hay que ir Mateo 24, Mateo 23, 22 y 21, pero le voy a dar un consejo. Concéntrese en Mateo 21, Mateo 22 y Mateo 23 para que usted vea lo que estamos hablando, porque hay una escala social y cultural en ese contexto. En ese contexto hay intereses estructurales de carácter social, de carácter político y de carácter económico. Hay que entender el mundo social de Jesús, la estructura social en que fue escrita la parábola. Sí, la salvación inmediata de la estructura social que estaba oprimiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de salvación y lo que estamos de este lado, me voy a incluir, no entendemos si es salvación del sistema opresor o si es la salvación que se predica en este siglo XXI. Y usted tiene que aprender a diferenciar la salvación inmediata de la estructura social que estaba oprimiendo al pueblo, que es lo que el capítulo 25, versículo 1 al 13, nos está enseñando. Sí, la salvación inmediata de la estructura social que está oprimiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque hay impuestos, hay opresión en la época de Jesús. ¿Cómo? Explíquemelo, doctor Paulino. Sí, mira, el impuesto romano era del 1 al 3% de toda la producción agrícola
y la producción comercial. O sea, que del 1 al 3% había que pagarle los impuestos de la agricultura, pero también del comercio al Imperio Romano a través de los colectores. El impuesto judío era todavía más grande. ¿Cómo? Sí, el impuesto judío era 10 a 15% de toda la producción agrícola tenía que ir al templo. 10 al 15% de toda la producción agrícola tenía que ir al templo. ¿Y por qué ese 15, doctor Paulino? Ah, porque lo legal era un 10, pero los saduceos tenían unos trucos para hacer que no fuera el 10, sino que fuera el 15% de la producción agrícola para el templo. Existía opresión económica. Los ricos explotaban a los pobres. Existía opresión política. El Imperio Romano y los líderes judíos mantenían el control. Recuerden que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, con sus programas de Instituto Bíblico Intensivo de 1 año, licenciatura, bachelor degree, maestrías y doctorados. Usted puede llamar a la doctora Idekel al 917-417-5258 vía WhatsApp. Bien, seguimos. Estaba el sistema legal judío. ¿Con qué? Con la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Búsquelo allá en Éxodo 21, versículo 24. Estaban los castigos físicos. El que no obedecía, ¿qué le hacían? Lo azotaban, lo lapidaban y con el permiso del Imperio Romano hacían que lo crucificaran. Porque los judíos no tenían jurisdicción legal para crucificar a nadie, sino para azotar y lapidar. Tú no te sometes, azotes. Tú no te sometes, te vamos a apedrear. Entonces la gente tenía miedo. Existían reglas y regulaciones estrictas. ¿Por qué? 613. Pero a la gente se le hace difícil cumplir con 10, 11 o 12. Y va a cumplir con 613 mandamientos en la Torá. Reglas y regulaciones estrictas. 613 mandamientos en la Torá, por favor. Pero los reglamentos de las iglesias tienen 10 o 12 o 14. Y la gente, si cumple la mitad, es mucho. Imagínense en el siglo I, 613 mandamientos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ay, ay, ay. Estaba la autoridad de los líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en este capítulo 25, versículo 1 al 13, en la verdad estructural y no apocalíptica. Recuerde que voy a dar 3 interpretaciones. Estoy ahora en la interpretación real, verdadera, del siglo I, en su contexto escritural. Vamos a concentrarnos en la verdad estructural y no apocalíptica de este capítulo 25. Primero, Jesús critica al sistema. ¿Por qué? Porque Jesús cuestionaba la justicia del sistema económico y político de la época. Hay una crítica al sistema porque Jesús está denunciando la explotación económica, está criticando la hipocresía de los líderes religiosos, está cuestionando la autoridad política. Sí, la crítica al sistema denuncia la explotación económica. Vaya ya a Lucas 12, del 13 al 21. Critica la hipocresía de los líderes religiosos. Búsquelo. Mateo 23, del 1 al 36. Cuestiona la autoridad política. Búsquelo en Juan 18, del 33 al 37. En segundo lugar, Jesús en esta parábola está presentando
solidaridad con los oprimidos, porque Jesús se identificó con los marginados, con los desvalidos, con los pobres. Jesús hace una identificación con los pobres y marginados. Léalo en Lucas 4, del 18 al 19. ¿Ah? Jesús está enseñando igualdad y justicia. Igualdad y justicia. Búscalo en Mateo 22, versículos 34 al 40. Jesús está llamando a tomar acción de la compasión y misericordia. Búsquelo en Mateo 14, versículo 13 al 21. En tercer lugar está el reino de Dios. Jesús anunció un reino donde la justicia, la equidad y la igualdad iban a reinar. Por eso, en Lucas 4, del 18 al 19, Jesús hace el anuncio de un reino de justicia e igualdad. Jesús enseña sobre la inversión de valores en Mateo 5, versículos 1 al 12. Él presenta la visión de una comunidad inclusiva, no que excluye, inclusiva y solidaria, en Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí tenemos en cuarto lugar la ontología de la relación. ¿Qué quiero decir con ontología de la relación? Que Jesús enfatiza la importancia de la interconexión, de la coironía y de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque Jesús le daba importancia a las relaciones humanas e interpersonales. Búsquelo en Mateo 22, versículos 34 al 40. Enseñaba sobre el amor al prójimo. Búsquelo en Lucas 10, del 25 al 37. Jesús hacía énfasis en la interconexión y la comunidad, como lo vemos en Juan 17, versículos 20 al 23. Era una sociedad de muchos impuestos, de altos impuestos, de opresión, mucha gente oprimida. Los oprimidos eran en número bastante personas. Entonces, Jesús está transmitiendo una verdad estructural y no una verdad apocalíptica. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy enseñando? Porque la verdad estructural que Jesús enseña es ontológica porque está relacionada con la naturaleza de la realidad que se está viviendo. Es epistemológica porque está relacionada con el conocimiento y la comprensión de la explotación, no solo del Imperio Romano, sino de los líderes judíos. Es una verdad axiológica porque está relacionada con escala de valores humanos y la ética y la moralidad. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando en la parábola de las 10 vírgenes? No entreguen su conciencia al dominio de los líderes religiosos de aquel entonces. Le está diciendo, no vendan su primogenitura, no entreguen su conciencia al dominio de los líderes religiosos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque esos líderes religiosos del siglo I eran explotadores, eran manipuladores, entre otros epítetos. Tenemos que enfocarnos, también en el género de la parábola y conectar el género con el material histórico tradicional. La idea central de lo que quiere revelar el autor que escribe, la forma en que quiso transmitirlo. Las palabras de Jesús se convirtieron, señores, en la iglesia primitiva en algo doctrinal. Por eso, la parábola de las 10 vírgenes
tiene lugar, cuando usted lo analiza, en la noche final de bodas. ¿Y qué ocurre en la noche final de bodas? Que esa noche se llevan a cabo los votos matrimoniales. Lo voy a repetir. Esta parábola de las 10 vírgenes tiene lugar en la noche final de bodas, cuando se llevan a cabo los votos matrimoniales. Pero las 10 vírgenes han terminado de arreglar a la novia. Ellas saben lo próximo que viene. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa para ninguna de ellas. Por eso, cuando usted analiza Mateo 25, 1 al 13, las vírgenes insensatas, analice esa palabra, insensatas, del griego morai, moros, insensatas, del griego moros, morai, ¿qué significa? Necio, estúpido, tonto, ignorante, aburrido, y en un sentido más amplio, imprudentes, irreflexivos, irracionales, irresponsables, desconsiderados, ridículos, impulsivos, insensibles, ilógicos, negligentes, extravagantes y poco caritativos. Moros, morai, insensatas, del griego moros, morai, necio, estúpido, tonto, aburrido, ignorante, imprudente, irreflexivo, irracional, irresponsable, desconsiderado, ridículo, impulsivo, insensible, ilógico, poco caritativo, negligente y extravagante. Ahora, las 16 características de las vírgenes insensatas en la parábola de Mateo 25, 1 al 13. Hay 16 características que son características simbólicas. ¿Cuáles son? Marginación, falta de recursos, mujeres estereotipadas, falta de preparación, ignorancia, imprudencia. Hello. Son mujeres que cuando usted lo estudia, son mujeres que se han vuelto dependientes de otras. Y usted no puede vivir en la vida dependiendo del otro. Hello. Usted tiene que aprender disciplina. Usted tiene que aprender estructura de reino. Usted tiene que aprender las características de lo que es el reino de Dios en las parábolas, que son inclusión, crecimiento, valor, exclusividad, separación, responsabilidad, justicia, amor, gracia, humildad, perseverancia, constancia, universalidad. Usted tiene que saber estas cosas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Sencillo. Tenemos que entender que esta parábola, repito, en esta parábola tenemos que entender que hay un material verbal doctrinal, un material verbal literario que es doctrinal, aquellas cosas que fueron transmitidas de manera independiente. Hay también un material histórico que va a dictar los hechos y las narraciones. Hay que analizar la estructura externa. Hay que estudiar la intención del autor cuando está proponiendo su unidad literaria. La intención puede ser religiosa, política, social. Hello. Hay que entender la intención literaria. Informar, comunicar, narrar, relatar, exponer, instruir, enseñar, educar, adiestrar, difundir, pregonar, predicar, acusar, denunciar, inculpar, exhortar, amonestar, alentar, reprender, mandar, establecer, preceptuar, confesar, declarar, descubrir, manifestar. Hay que conocer la comunidad inmediata, la cultura y la formación, la cultura del texto inmediato, la filosofía de vida, el matiz o tono que lleva la parábola, el mundo económico, el estilo estructural del que escribe,
los protagonistas, la advertencia inmediata para no caer en una interpretación inmediata con matiz escatológico. Sí, hay un llamado a despertar de la conciencia al mundo que estaba siendo dominado y oprimido. Hay que identificar todos los matices de la clase pobre y la clase dominada. El mundo inmediato de Jesús, el mundo inmediato cultural, la estructura social inmediata del mundo del siglo I, no de algo escatológico y futurístico. Pero también tenemos que conocer la estructura social, la estructura económica, la estructura religiosa, los diferentes grupos étnicos que existían en la época, lo que era la nobleza. Tenemos que ir al contexto de Mateo 21, 22 y 23 y no solo enfocarnos en Mateo 24. ¿Por qué? Porque hay elementos de la parábola que no encajan en el siglo I con lo que creemos hoy en el siglo XX y XXI. Hay un elemento social, estructural, en la cual la parábola fue escrita, porque en la parábola se requiere una salvación inmediata, no una salvación futurística, una salvación inmediata de la estructura social que estaba oprimiendo al pueblo. ¿Por qué? Por los impuestos y la opresión política y económica que existía en la época de Jesús. Hay una denuncia de la explotación económica, hay una crítica a la hipocresía de los líderes religiosos, hay un cuestionamiento de la autoridad política, hay una solidaridad con los oprimidos, se está hablando del reino de Dios, hay una ontología de la relación. Existían muchos impuestos, existía mucha opresión y Jesús está transmitiendo una verdad estructural y no una verdad apocalíptica. ¿Qué está diciendo Jesús? No entreguen su conciencia, no entreguen su conciencia al dominio de los fariseos, al dominio de los saduceos, al dominio de los herodianos, al dominio de los celotes, al dominio del imperio romano. Pero en especial, no entreguen la conciencia suya a los líderes religiosos de aquel entonces. Tengo que mirar el género, el material histórico tradicional, la idea central de lo que quiere revelar el autor que escribe, la forma en que quiso transmitirlo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús, repito, se convirtieron en algo doctrinal en la iglesia primitiva. La parábola de las 10 vírgenes tiene lugar en la noche final de bodas, cuando se llevan a cabo los votos. Las 10 vírgenes han terminado de arreglar a la novia. Sí, porque la bañaban, la higienizaban, la aseaban, la vestían, la adornaban y la decoraban. Y ellas saben lo próximo que viene, por lo que no es sorpresa para ellas. Pero habían 5 vírgenes insensatas, necias. Sí, en el griego insensato es moros, morai, necias, estúpidas, tontas, aburridas, ignorantes, imprudentes, irracionales, irresponsables, irreflexivas, desconsideradas, ridículas, impulsivas, negligentes, insensibles, ilógicas, extravagantes y poco caritativas. Y ahí, esas vírgenes de Mateo 25, hay elementos que le está diciendo a usted que hay marginación, falta de recursos. Las mujeres estaban siendo estereotipadas. Hay falta de preparación, ignorancia, imprudencia, dependencia, marginación, falta de visión, inmadurez, desorganización, falta de fe, ceguera espiritual, separación, exclusión y pérdida. Elementos que por el tiempo explicaré en otro live. Concluyo y termino. Bendecimos a todos aquellos
que se han conectado. Vamos a concluir. Vamos a concluir. ¿Cuáles son? Voy a concluir. ¿Cuáles son? No como el sábado. Estaba el senador doctor Rubén Díaz en el agasajo al pastor Ricardo Guzmán. Y yo dije, conclusión 1. Y ya ustedes saben, todo el que vino después. Conclusión 1, conclusión 2. Ok, conclusiones. Vamos a terminar esto. Recuerden que faltan 2 videos más de las 10 vírgenes. No se me desespere. No se me desespere. No se me desespere. Bendiciones. Sí, sí. Ya voy a terminar. ¿Cuáles son las implicaciones contemporáneas de esta parábola? Bueno, esta parábola tiene un impacto inmediato en la comunidad judía. ¿Por qué? Porque Jesús desafió la autoridad establecida. Jesús nos está invitando a cuestionar los sistemas de opresión. Jesús nos invita a solidarizarnos con los marginados. Nos invita a construir una comunidad justa, igualitaria y equitativa. Nos invita a valorar las relaciones humanas y la interconexión. Nos invita a luchar contra la opresión porque es una lucha por la justicia. Nos invita a tener solidaridad con los oprimidos, con los marginados, con los desvalidos. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para la transformación social. Hello, la realidad se hace realidad mediante la acción humana transformada. La realidad puede ser transformada mediante la acción humana. Para que lo entienda mejor, la relación entre personas es fundamental para transformar la realidad. Jesús transmitió una verdad estructural y no apocalíptica que desafía en ese momento la opresión, la manipulación y la injusticia. Jesús nos está invitando a construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo más equitativo. Jesús en la parábola de las 10 vírgenes habla de una lucha contra la opresión, porque la parábola inspira a luchar contra la opresión y contra la injusticia. En la parábola se promueve no la exclusión de clases, sino la inclusión y la igualdad para todos. Y vemos que en este siglo XXI hay un grupo élite. Hay un grupo élite. Ellos son los que son. Y Jesús está en contra de eso, porque dice que debe existir inclusión. La parábola promueve la inclusión y la igualdad para todos. La justicia social, porque la parábola llama a trabajar por la justicia social y la liberación. La parábola nos recuerda la importancia de mantener nuestra conciencia individual. La parábola te dice, no entregue tu conciencia a los líderes religiosos, especialmente de esa época, o a cualquier otra forma extorsionadora de autoridad. No entregues la conciencia. Le está diciendo al público inmediato, no entregue la conciencia, su conciencia, a los líderes religiosos que gobernaban en esa época. Es un llamado la parábola a la transformación social. Es un llamado la parábola de las 10 vírgenes a la liberación. Nos recuerda que la salvación inmediata es inminente, que todos somos llamados a participar en la construcción del reino de Dios. Por eso, la verdad estructural de la parábola de las 10 vírgenes incluye la importancia de la preparación, la importancia de la responsabilidad personal, la necesidad de buscar la verdad y la sabiduría, la distinción entre aquellos que están preparados y aquellos que no, la exclusión y la separación entre los que están dentro y los que están fuera. Jesús protesta en esto.
la relación entre la fe y la acción. Sí, hay una relación entre fe y acción. La parábola está presentando patrones universales de causalidad, de interconexión y de armonía. Está presentando estructuras sociales de jerarquía, autoridad y justicia. Está presentando principios éticos de honestidad, compasión y equidad. Está presentando aspectos naturales y espirituales de lo que es la evolución, la entropía y la gravedad. Porque Jesús está criticando el dominio religioso, está cuestionando la autoridad de los fariseos y saduceos que utilizaban su poder para mantener el status quo, y le está diciendo: ustedes son libres para pensar, ustedes son libres para analizar, ustedes son libres para reflexionar, porque la parábola promueve el pensamiento crítico, la conciencia individual, en lugar de seguir a líderes religiosos ciegos, guías de ciegos, en lugar de seguir ciegamente a los líderes religiosos. La parábola te está diciendo: no te conformes, no al conformismo. ¿Por qué? Porque las vírgenes sensatas no se conforman con la tradición, sino que buscan la verdad y la justicia. Gracia y paz. Hasta el próximo video, en la segunda parte de esta parábola de las 10 vírgenes. Gracia y paz. Shalom, shalom.